Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Estamos nuevamente en la casa del Señor y debemos venir con un corazón dispuesto y agradecido. Amén. Vamos a cantarle entonces en esta mañana a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer con toda devoción. Amén. Póngase de pie y vamos a entonar unas alabanzas. Aleluya, Señor, te adoramos. Recibe nuestra alabanza. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, dígaselo a su hermano. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Y toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Él es Rey. Confesamos que tú eres Rey, Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Y toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán. Toda lengua. Y toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey.
Aleluya. Qué bonito es que podamos confesar, ¿verdad? Confesar con nuestro corazón, con nuestra boca, que Jesucristo es el Rey. Y toda lengua lo va a confesar. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Vamos a seguir entonando y vamos a seguirle diciendo que Él es el Rey de nuestra vida. Use sus palmas. Acompáñenos. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Sí, Señor, lo confesamos. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Nos gozamos en ti, Señor. Dígalo fuerte. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Te esperamos, Señor. Aleluya. Él es el Rey que viene por nosotros. Ese Rey viene por su pueblo, viene por su iglesia. Y si usted y yo somos parte de su iglesia, lo esperamos, amén. Así que nos gozamos en el Señor, porque Él ha sido maravilloso. Hemos sido convocados a la mesa del Rey y tenemos derecho de todas las cosas, aún siendo inmerecedores. Él nos ha hecho partícipes de su gracia. Y por eso damos honor al que honor merece, a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana, los que están viendo en transmisión, los que están aquí en el templo, nos gozamos de alabar
al que honor merece. Sí, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, solamente a ti, Señor. Damos honor a ti. Sí, Padre. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, sí, Señor. Damos honor a ti. Alce su voz Porque no hay otro Dios. y digámosle con todo nuestro como corazón. tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Podemos decirle en esta mañana: no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Oh, Rey de reyes, admirable, consejero, príncipe de paz. No hay nadie como tú, Señor Jesús.
Lo confesamos con nuestro corazón, con nuestra boca en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Levantamos nuestras manos en adoración a ti, Señor. Y confesamos que no hay nadie como tú, Señor. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración. Sí, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena ese lugar con tu presencia y es descender tu poder, sí, Señor, a los que estamos aquí. Dígaselo en esta mañana. Creo en ti, Jesús. Creemos en ti, Señor. En lo que harás en mí. En lo que harás. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Que se escuche su voz, Precioso que se escuche su voz en esta Hijo mañana. de Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso
en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Sí, Señor. en lo que harás en mí, en mí, en mí. Sí, Señor. Gloria a ti, Padre. Aleluya. Gloria a ti, Jesucristo. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Oh Señor, porque a eso hemos venido, a darte el honor a ti, Señor. Oh, gracias. Gracias, porque en estos últimos tiempos seguimos sintiendo tu presencia, Señor. Sigues fortaleciendo nuestra vida. Oh Señor, muchas gracias. Gracias. Y yo sé que tú vas a seguir obrando en nuestras vidas, Señor. Lo creemos. Lo creemos, Señor. Lo creemos con todo nuestro corazón. Que tú le das fuerzas al caído, que tú le das fuerzas a aquel que lo necesita, que tú unges con aceite fresco nuestra vida, Señor, lo creemos. No importa cuántos problemas, cuántas situaciones difíciles vengan a nuestra vida, pero más grande es nuestro Dios, más grande eres tú, Señor. Y seguimos creyendo, Señor. Muchas gracias. Sigámonos gozando en esta Bienvenidos, mañana. hermanos. Amén. Quiero que se ponga de pie. Ya va a estar sentado un buen momento y no quiero que después se sienta mal de estar tanto tiempo sentado. Por eso, qué bueno aprovechar la oportunidad para poder cambiar de posición y, por supuesto, manifestar el sentimiento profundo de poder tener ese homenaje, ese respeto hacia Dios y hacia su palabra. Nuestro tema para hoy, hermanos, la protección del Evangelio. Por favor, usted puede repetir conmigo. Tema para hoy, la protección del Evangelio. La verdad central nos dice, si puede unirse conmigo, por favor, le agradezco. Dice, la iglesia debe proteger el Evangelio por causa de los que se pierden, la unidad de la iglesia misma y por la edificación de los santos. Una vez más, la iglesia debe proteger el Evangelio por causa de los que se pierden, por la unidad de la iglesia misma y por la edificación de los santos. Usted puede ver en el cintillo que está a la par de la verdad central, que dice que la salvación es para los judíos. ¿Y para quiénes más? Y para los gentiles. Dios, en su soberano propósito, no solamente pensó en Israel, también pensó en el mundo entero. Lógicamente, Israel es la entrada. Israel, por ahí comienza el trato de Dios, pero también Jesucristo pensó en la salvación del pueblo gentil. Entramos entonces a nuestro versículo clave, que se encuentra en Hechos 15:28, que dice, y únase conmigo por favor, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15:28. Por favor, repita conmigo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos
15, 28. Ahí tenemos toda la lectura en clase para que usted pueda consultarla e informarse mejor bíblicamente hablando. Entramos a nuestra lectura no antifonal, porque la palabra antifonal quiere decir que yo comienzo un texto y ustedes lo terminan, el mismo texto. Este es alternadamente. Cuando decimos alternadamente es que yo leo un versículo y el siguiente lo leen ustedes. Una antifonía es cuando se lee, por ejemplo, el Salmo 136, que dice, alabad al Dios de los dioses. Entonces la congregación responde, porque para siempre es su misericordia. Está terminando el texto, esa es una antifonía. Entonces muchas veces nos equivocamos y decimos vamos a leer antifonalmente. Antifonalmente es así, repetir el mismo texto, la congregación participa, pero aquí es alternadamente porque yo leo el primer versículo y el siguiente lo leen ustedes. Comenzamos con Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Tomen sus lugares, por favor. La organización, hermanos, dentro de la iglesia es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que pertenecemos a un cuerpo que dice la Biblia que es el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo no es solamente Betel, no es solamente esta o aquella iglesia. El cuerpo de Cristo somos todos los que hemos creído en el Señor. Somos todos aquellos que practicamos la sana doctrina. Somos parte de un cuerpo en el cual, hermanos, Dios es el que gobierna, Dios es el que dirige. El Espíritu Santo es el que permite que la fuerza motora de la iglesia se mantenga firme. Quiero agradecer al hermano Francisco y a la hermana por estar de pie, pero si ustedes pueden sentarse mejor, si no se van a cansar. Ya entré al tema, ¿verdad? Muy bien, pueden sentarse, hermano. También mi hermana Bartola, por favor, sí, no tengan pena. Según ellos yo estaba todavía leyendo, pero no. Muy bien. Dentro de este proceso de formación de la iglesia,
No podemos en ningún momento estar ausentes en el qué hacer de una iglesia universal, de una iglesia que practica el evangelio en los diferentes países del mundo. No somos un lunar en medio de un gran cuerpo, no, somos parte de un cuerpo, el cual dice la Escritura que forma parte de la novia de Cristo, y que cuando el Señor venga por su iglesia somos identificados como la novia y después la esposa de Cristo para entrar a las bodas del Cordero. Por eso es importante que veamos la lección de hoy. La lección de hoy tiene mucho que ver con los prejuicios que muchas veces se forman en la mente del humano, y en este caso había cierto prejuicio de parte de los creyentes judíos. Quiero dar una explicación que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, la salvación era para los judíos. Dios había escogido a su pueblo. Dios Padre se había identificado como el esposo de Israel, porque había escogido a la nación como un pueblo especial. Y para poder ser salvo, o para poder entrar a ese paquete que Dios ofrecía en el Antiguo Testamento, el gentil tenía que ser un prosélito. El prosélito era aquel que, siendo gentil, se hacía judío, no de nacimiento, sino por acción. El caso de hoy de algunas personas que se van de Guatemala y se vuelven ciudadanos norteamericanos, pero allá ellos hacen un nuevo voto, allá hacen, lógicamente son guatemaltecos, pero también asumen la responsabilidad de lo que significa la ciudadanía norteamericana o de cualquier país. Entonces, en el Antiguo Testamento, el que quería ser parte de Israel y ser parte de la salvación para los judíos en el Antiguo Testamento, tenía que entrar a ser prosélito. Para ser prosélito tenía que cumplir con las normas que habían para Israel, como por ejemplo la circuncisión. Todos los judíos eran circuncidados para ser parte del pueblo de Dios, porque era un requisito indispensable, y por eso tenían que cumplir todos los mandatos legales del Antiguo Testamento. Eso es lo que muchas veces, hermanos, los señores adventistas o los señores sabáticos no entienden, que ciertamente nosotros somos pueblo de Dios y nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, pero no somos Israel. Israel es la nación judía, son aquellos con quienes Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto con ellos y ese es el pacto que se ha respetado. Pero luego, cuando vino Jesús, estableció, según Hebreos, un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto ya es un pacto con nosotros los gentiles. Allá en el Antiguo Testamento, repito, la salvación tenía requisitos que tenía que entrar usted a ser prosélito. Pero cuando ya pasamos al Nuevo Testamento, entonces no hay necesidad de ser prosélito para poder ser parte del pueblo de Dios. Solamente el mismo Señor Jesucristo dio esta orden. Y oiga la orden, y usted la sabe de memoria, y yo la repito seguido aquí. Id por todo el mundo, ¿y qué dijo? Y predicad del evangelio. ¿A solo los judíos? Dijo no, a toda criatura. Y ahí sí, ahí ya no tiene que ver con circuncisión, no tiene que ver nada de eso. Dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. O sea, esas eran se cambiaron los términos, porque ya no era el pueblo de Israel con quien se estaba tratando, sino es con el pueblo judío. Así que la comisión de Jesús para la iglesia es anunciar a todas las naciones, sin dejar a nadie, sin tener, hermanos, prejuicios con nadie, que estos son morenitos, que aquellos son chinitos, que estos son blanquitos, que aquellos son amarillos. Y bueno, usted dirá, hay amarillos, sí, hermano, los que pertenecen al pueblo, sí, los chinos, los japoneses, se les llama raza amarilla, por eso, ¿no? Entonces, quiero decirle
que aquí todos somos abarcados. Y por eso, hermanos, qué importante, porque Dios no hace acepción de personas, y eso es importante que lo comprendamos. Pero veamos qué pasó aquí. En el inicio de la iglesia habían ciertas controversias que aún dentro de los mismos apóstoles habían problemas. Usted sabe cuando Pablo tuvo que confrontar a Pedro, imagínese, Pablo confrontando a Pedro porque Pedro estaba inclinando su balanza al legalismo. Y por favor, quiero hacer otra acotación aquí. La gente muchas veces a nosotros nos dice legalistas porque realmente nosotros tenemos normas dentro de la iglesia y normas cristianas, normas establecidas en la Biblia. Pero nosotros no somos legalistas porque no vamos detrás de la ley. Legalistas eran aquellos que querían que la ley de Moisés se siguiera practicando. Ese es el legalismo. Y esa es la diferencia, y la gente eso no lo comprende. Ya porque ellos son liberales y porque ellos hacen lo que ellos quieren y porque no tienen normas ni nada de eso, nos llaman a nosotros legalistas. Y no es que seamos legalistas, sencillamente estamos poniendo lo que la Biblia nos enseña, hablando de todo nuestro ser, porque eso es lo que dice Primera Tesalonicenses. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, ¿qué? Alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que dentro de ese concepto de normas es que nosotros respetamos y actuamos bajo la dirección bíblica. Entonces no somos legalistas. Si alguien le dice, es que son legalistas, y disculpen, nosotros no practicamos la ley de Moisés. Nosotros no vamos detrás de las normas que Moisés estableció para ser legalistas. Sencillamente nosotros nos gusta ser bíblicos, cristocéntricos y bibliocéntricos, porque es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Ahora, la pregunta fue: ¿podían los gentiles conocer plenamente a Dios sin seguir la ley del Antiguo Testamento? Aquí es donde está una de las interrogantes. ¿Qué decían los falsos predicadores de aquel tiempo? Que para ser salvo tenía que entrar a cumplir los requerimientos que establecía la ley. Y entonces aquí había problema, y veámoslo ahora. En esta lección veremos la forma en que la iglesia trató esto. No lo hizo en una forma abierta, y por favor, tome en cuenta eso. Siempre en la Biblia encontramos jerarquías. Siempre en la Biblia encontramos que hay personas que merecen que se les escuche, que merecen tomar en cuenta sus criterios y sus conceptos. Fíjese que quienes tuvieron el problema de discusión sobre estos prejuicios fue Pablo. Y Pablo era un exégeta, era una persona sumamente preparada en estos términos. Sin embargo, no impuso su voluntad en la discusión con estos hermanos que predicaban sobre esta forma de poder ser salvo, sino que hicieron, lo llevaron al concilio de Jerusalén. Y cuando hablamos del concilio de Jerusalén, era porque tenían que reunirse los líderes de aquel entonces, y el verdadero líder para dirigir ese concilio fue Jacobo, porque Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. La primera iglesia que se estableció fue la iglesia de Jerusalén, y Jacobo, el hermano de Jesús, quedó como pastor. Entonces, cuando llegaron y empezaron a dilucidar el asunto, no fue lo que dijo X o lo que dijo Y, como hoy en día, que hay quienes que dicen, como soy apóstol, tienen que obedecer lo que yo digo, y eso no es lo correcto, no es la verdad. Los mismos apóstoles pusieron a discusión las situaciones que se dieron en aquel entonces y llegaron a conclusiones, pero esta discusión la dirigió nada menos que Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Veamos, primero, el evangelio es aclarado. Y aquí es donde tenemos, hermanos, que establecer ciertas pautas. Tenemos que hacer ciertos señalamientos de cómo la iglesia debe de aprender a actuar. Ciertamente, hermanos, dentro de las asambleas de Dios nosotros somos semiautónomos. Somos semiautónomos porque la misión nos establece un programa de trabajo, pero tenemos autonomía para tomar decisiones. Las oficinas centrales no nos van a obligar a nosotros a hacer lo que nosotros no queremos. En ningún momento. Como iglesia tenemos potestad, por eso somos semiautónomos, porque solo tenemos un programa nacional, pero que dentro de las decisiones que se toman
para decisiones como por ejemplo para elegir nuestras autoridades, es la iglesia la que tiene la potestad. Nadie va a venir de afuera a decirle, mire, ustedes tienen que hacer momento, aquí nosotros somos iglesia, y como iglesia por eso tenemos un sistema nosotros híbrido. El sistema híbrido quiere decir, les explico, para que tenemos un sistema basado en dos conceptos. Primero, somos congregacionales, y segundo, somos presbiterianos. Los presbiterianos son aquellos que se dirigen bajo decisiones de un presbiterio general, que es lo que nosotros tenemos. Por eso somos presbiterianos, pero también somos congregacionales. ¿Por qué razón? Porque le damos a la congregación la autoridad que la congregación merece. Aquí no es cuestiones, ciertamente respetamos las decisiones de un presbiterio general, ciertamente respetamos las decisiones de nuestras autoridades superiores, pero como iglesia local tenemos toda la autoridad para decir esto sí y aquello no. ¿Por qué? Porque somos autónomos para tomar decisiones, y eso es importante que lo comprendamos en nuestro gobierno híbrido que tenemos. Amén. Por eso, hermanos, aquí vemos la actuación. Dice que la iglesia de Antioquía, con Pablo y Bernabé como líderes, enfrentan la diseminación del error doctrinario. ¿Cuál era el error doctrinario? Veamos, que los cristianos judíos creían que los cristianos gentiles debían ¿de qué? Lo que les estoy explicando. Y no solamente circuncidarse, sino guardar la ley para que su salvación fuera completa. Los querían meter a un programa que no era programa para los gentiles. Los querían meter a un, vamos a decir, a un concepto que no era para tratarlo con los hermanos gentiles, porque eso era un mandato para Israel, no era para los creyentes gentiles. Por eso, los cristianos judíos, entonces, usted se va a dar cuenta ahí, creían que los cristianos gentiles por fuerza tenían que asumir también la misma responsabilidad que tenían los cristianos judíos. Pero veamos ahora, la iglesia gentil envió a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para analizar y resolver el problema. Veamos cómo lo trataron. Primero, el discurso de Pedro. Tenían testigos testimoniales de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo gentil. ¿Cuál era el testimonio? El mismo Pedro empezó a declarar y a testificar que cuando él, oiga esto, fue para predicar en la casa de quién. Vamos a ver, los que les gusta leer la Biblia. ¿En la casa de quién? De Cornelio. Muy bien, de Cornelio. Cuando estaba ahí predicando, Cornelio era un gentil. Y a los judíos no se les permitía hacer esto. Sin embargo, cuando Dios le habló a Pedro, Pedro fue y llegó a la casa de Cornelio y se dio cuenta de algo extraordinario. Mientras Pedro predicaba, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo vino sobre los que estaban reunidos. Y entonces es lo que Pedro está diciendo. Discúlpenme, hermanos, a los líderes religiosos de aquel tiempo, a los líderes que querían que se respetara la ley de Moisés. Disculpen, hermanos, les dijo, pero yo soy testigo que cuando estuve predicando en la casa de Cornelio, ahí se derramó el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se derramó ahí, ¿quiénes somos nosotros para estar poniendo límites o para estar diciendo esto sí y aquello no? Es el Espíritu Santo el que nos va a respaldar. Así que cuando Pedro dio su discurso, dijo que Dios lo había escogido para llevar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles, no solo a los judíos. Eso es importante. Número 2, que Dios le dio el Espíritu Santo a los gentiles, es lo que les manifestaba. En medio del sermón de Pedro, Dios derramó su poder y entonces dijeron qué importante, Dios está dando testimonio que no solamente la bendición es para los judíos, sino también para los gentiles. Número 3, que Dios salva por fe a los gentiles y a los judíos. O sea, los requisitos que ahora se establecen ya no era una norma totalmente judía, sino eran requisitos indispensables tanto para judíos como para gentiles. ¿Y cuál era una de esas normas? La fe en Cristo. O sea, el creer en el Señor era el principio de abrir la bendición y la puerta de salvación a todos aquellos que querían entrar y podían conocer a Dios. Número 4, que todos son salvos, oiga esto, por la gracia del Señor Jesús.
Le pregunto, ¿usted está en la gracia de Cristo? ¿Usted aceptó a Cristo como su Salvador personal? Pues usted y yo somos salvos y vamos para el cielo, le guste al diablo o no le guste. Y aunque se quieran poner requisitos para esto o por aquello, no, es que la salvación, hermanos, es por la fe. ¿Qué dijo Pablo escribiéndole a Timoteo? Por gracia, ¿qué dijo? Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación es pues por gracia, y eso es importante que lo comprendamos. Número 2, no solamente el testimonio de Pedro o el discurso de Pedro, sino el testimonio de Pablo. Pablo juntamente con Bernabé, los dos dice que contaron cuán grandes cosas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Como quien dice, esto es una realidad. Así que los gentiles no tienen que entrar a la casa del cristianismo a través de la puerta del judaísmo. Se entra solamente por la gracia de Cristo. Amén. Ya no era que existiera un molde, no era solamente que existiera una especie de túnel por donde se quería llegar. No, Dios no está abriendo ningún túnel. Dios abre la puerta, hermanos, de par en par, para que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que el evangelio es encomendado a los gentiles. Hechos 15 del 13 al 21 nos habla que el testimonio, defensa y conclusiones de Jacobo en el concilio. Les decía que Jacobo era el pastor de Jerusalén, era prácticamente el primer pastor de la iglesia madre, la iglesia que había mandado a los apóstoles y aún a los diáconos, porque a Esteban también salió de la iglesia de Jerusalén. Entonces era la iglesia de Jerusalén la central. Amén. Santiago entonces se levantó para responder que la conversión de los gentiles fue predicha. O sea, ya en el Antiguo Testamento se había considerado las palabras del profeta Amós cuando habló sobre la predicación no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Que tanto judíos y gentiles serían incluidos en la iglesia de Dios. Esto no era, hermano, algo excepcional. No era que Dios solamente quería salvar a los judíos. Cierto que la salvación viene de los judíos, pero no solamente a los judíos, sino también a nosotros los gentiles. Número 3, que el plan de Dios es dar salvación a todos los que, no importa si son judíos, si son gentiles, si son, aunque cuando se habla de pueblo gentil se refiere a todos aquellos que no nacieron en Israel. Entonces esto es muy importante. Número 4, que no se inquiete a los gentiles. ¿A qué? A circuncidarse y guardar la ley. Así que no era fuerza que los predicadores de aquel tiempo empezaran a hablar del legalismo. Ese sí es legalismo, porque se está hablando de la ley de Moisés. Santiago entonces, hermano, cuando se habla de Santiago se está hablando de Jacobo, ¿verdad? Para que usted lo identifique bien. Estableció 4 exigencias expresadas en la ley de Moisés. Número 1, ¿cuál fue una de las exigencias? No comer alimentos sacrificados a los ídolos. Esto era recomendado porque Dios no está de acuerdo con la idolatría. En aquel tiempo habían tantos ídolos que ellos tenían, que sacrificaban ciertas cosas y ciertos alimentos para que todos pudieran comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Se acuerda usted por qué aquellos 4 jóvenes cuando llegaron a Babilonia no quisieron comer la comida del rey? Precisamente porque estaba ¿qué? Sacrificada a los ídolos. Y ellos dijeron, no queremos comer eso. Por supuesto, antes de poderla servir o poderla llevar al rey, se sacrificaba y se llevaba aún a los ídolos para que supuestamente los ídolos pudieran bendecir los alimentos, lo cual nosotros en ningún momento estamos de acuerdo. Entonces, no comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y Éxodo precisamente 20, 3 al 6 nos habla de eso, ¿verdad? De no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra. Y bien, usted puede leer ahí en Éxodo capítulo 20. Número 2 sería no cometer inmoralidad sexual.
Cuando se refiere a la inmoralidad sexual, ¿sí? Lo anterior. Es el siguiente, hermana Rebeca. Sí. Está dentro del plan, no se preocupe. Muy bien, hablando de no cometer inmoralidad sexual, se refiere a que en aquel entonces no era muy aceptable el matrimonio, sino que cada quien tenía su pareja y habían quienes tenían diversidad de parejas, y por eso una norma establecida dentro del quehacer de la iglesia era precisamente eso, ¿verdad? La inmoralidad sexual, refiriéndose específicamente a la fornicación. Aquí estamos, hermana Rebeca. No consumir carne de animales estrangulados o ahogados, ¿verdad? Usted sabe, hay personas, y yo no sé cómo hace usted para cuando mata, por ejemplo, una gallina o un pollo, ¿verdad? Sí, hay gente que la agarra así y le da vuelta así, eso es ahogar. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque está ahogando al animal para que se muera. Entonces lo correcto es, sí, totalmente cortar para que la sangre salga. Era parte de pensar en no comer carne de animal ahogado, ¿verdad? Usted puede más o menos hacer la diversidad y poder analizar sobre esto, y por eso creo que vale la pena mencionarlo, aunque repito, era un requisito que quizá no porque Dios vaya a mandar al infierno a alguien que, por ejemplo, cometa un error de esos, porque muchas veces se comete por ignorancia o porque realmente las cosas no se deben de hacer así, pero en aquel entonces era muy común pues ahogar a los animales y tratar la manera de usar esos animales en esa forma. Sí, hermano. Ya vamos a llegar ahí. Como que se nos está adelantando. Pero mire qué dice ahí. No comer sangre. Son 4 prohibiciones. ¿Por qué, hermanos? Porque la sangre, la vida del ser humano está en la sangre. Entonces, comer sangre es como comer la vida de otra persona. Yo quiero que lo pensemos de esta manera. Cuando hablamos de que la sangre es la vida del cuerpo, por favor, hago la acotación también. Los testigos de Jehová dicen que el alma es la sangre. Tampoco es cierto. Es cierto que el cuerpo físico se mantiene y tiene vida por la sangre, pero la sangre no es el alma. ¿Me escuchó? Cuando alguien se desangra, dicen se le salió el alma, y eso no. El alma sale cuando la persona expira, porque dijimos que alma son el intelecto, las emociones y la voluntad. Eso es alma. Alma no es, si usted va al diccionario, dice que alma es una sustancia incorpórea. Cuando dice incorpórea, quiere decir que no tiene cuerpo, o sea que no se toca. Entonces dice, es una sustancia incorpórea que constituye la esencia misma del hombre. Ese es el alma. El alma, repito, es el centro del intelecto, el centro de las emociones, el centro de la voluntad. Nunca acepte usted que le digan que la sangre es el alma. Por eso los mal llamados testigos de Jehová no les gusta hacer transfusiones de sangre, porque dicen que eso es hacerle una transfusión de alma a la otra persona, y lo cual es totalmente ridículo. ¿Me escucha, hermano? Entonces comprendamos la verdad.
y la Biblia prohíbe no, o sea, dice que no se debe de comer sangre. Rebeca hacía mención específicamente de lo que le llaman morcilla, esa es la palabra más técnica, la morcilla, ¿verdad? Que se hace de la sangre del animal. Entonces, realmente eso a nosotros no nos conviene. Es como también comer, hermanos, comer lo de las conchas, ¿cómo le llaman? El ceviche de eso, porque usted ve que abren la concha y ahí va la sangre de la concha, ¿no? Sí, entonces, si va a comer ceviche, pues ni modo, el camarón es totalmente diferente y usted puede darse cuenta de eso. Sin embargo, hermanos, no quiero entrar a detalles, ¿sabe por qué? Porque realmente no son prohibiciones así específicamente para que nosotros no las veamos como algo que si ya lo hicimos, nos van a mandar al infierno, porque no es eso. Sencillamente que no compliquemos nuestra salud comiendo algo que la Biblia prohíbe que se coma, porque no es lo correcto. ¿Cuáles son las 4 prohibiciones entonces? Número 1, no comer alimentos sacrificados a los ídolos. Número 2, no cometer inmoralidad sexual. Número 3, no consumir carne de animal estrangulado o ahogado. Y número 4, no comer sangre. Eso está bien establecido en las direcciones y en los principios que decidió el presbiterio allá en Jerusalén cuando se reunieron y cuando el mismo Jacobo fue el que dirigió dicha reunión. En la solución de conflictos, amados hermanos, que surgen dentro de la iglesia, es necesario recurrir ¿a qué? A la palabra. ¿Y a qué más? Y al Espíritu Santo para tomar decisiones. Mire qué importante cómo la declaración que se mandó a las iglesias fue esta. Dice, el Espíritu Santo y nosotros. Primero el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no poner cargas que no deben de llevar. Que solamente ustedes se priven de estas 4 cosas que queremos manifestar para que no tengamos ningún problema con nuestra salvación. Número 3, un mensaje alentador. Eso lo encontramos en Hechos 15, 22 al 35. Usted se puede dar cuenta, ahí dice claramente, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí es donde dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, ¿qué dice? Bien haréis, pasadlo bien. Mire qué sabiduría, qué inteligencia más especial, qué dirección más correcta la que tenía la iglesia. Así que los apóstoles, los ancianos y la iglesia entera habían aprobado esta decisión. Se pusieron de acuerdo, lo pusieron en discusión y entonces culminaron la decisión de lo que realmente se prohibía y lo que no. Enviaron una carta dirigida a las iglesias. No querían que las iglesias fueran hostigadas o fueran enseñadas erróneamente con legalismos, ahí sí son legalismos, con legalismos que no tenían ellos en ningún momento que poder estar practicando. Número 2, la carta destacaba la unidad que hubo respecto a esta decisión. ¿Cuál era esa unidad? Os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros como iglesia tomar la siguiente decisión. Número 3, afirmaba que había sido el Espíritu Santo y los líderes de la iglesia los que habían tomado esta decisión. No fue algo solo de Pedro, ni de Pablo, ni mucho menos de Bernabé. Así que la decisión del concilio de Jerusalén fueron buenas noticias para los gentiles. ¿Por qué? Porque hubo regocijo al saber que Dios y sus hermanos judíos los aceptaban. Los gentiles se sentían un poco abandonados, se sentían despreciados porque decían, los judíos no nos quieren. Había problemas, hermanos. Usted sabe por qué se eligieron diáconos. Porque había problema cuando se compartía la comida para las viudas, porque decían los griegos, o sea los gentiles, que realmente la comida era más para las viudas judías
que para las viudas griegas o de otra nacionalidad. Y por eso dijeron, entonces mejor, dijeron los apóstoles, nombremos diáconos para que se encarguen que esto haya realmente respeto hacia las viudas, tanto gentiles como las viudas judías. Y eso era importante, por eso aparecieron los diáconos. Entonces por eso hubo regocijo aquí, hermanos, al saber que había una decisión unánime y muy favorable para todos. Hubo consolación y confirmación de los hermanos por las palabras abundantes de Judas y de Silas, quienes eran parte integral de la iglesia en aquel tiempo. Hubo enseñanza y predicación del evangelio por la labor ministerial de Pablo y de Bernabé. O sea que se estaba abriendo una nueva etapa dentro de la iglesia. Por eso es necesario, hermanos amados, ayudar a los hermanos en Cristo en su vida cristiana. Ellos tienen muchas interrogantes y debemos de guiarlos a la madurez cristiana, enseñándoles lo que precisamente la Biblia nos dice. Aplicaciones que tenemos que tomar en cuenta en esta lección. Número 1, hermanos, nuestra fe se basa ¿en qué? ¿En qué vamos a confiar? ¿En lo que usted hace? ¿En lo que usted practica? No, entremos por la puerta. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta para ser salvos es que nuestra fe se basa en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es la parte básica e introductoria para poder tener la experiencia de ser salvo. Número 2, debemos rechazar todo mensaje que añada o quite el plan de Dios de salvación. Tenemos que saber que la Biblia establece un formato, un sistema, que no tenemos en ningún momento que tratar la manera de salirnos de ese formato. Número 3, que debemos también estar preparados para ayudar a los nuevos creyentes a crecer en su relación con Cristo. ¿Sabe por qué Dios lo tiene sentado a usted allí aprendiendo? Porque yo estuve allí y muchas veces me siento en un lugar para aprender. Porque necesitamos ayudar a los que tienen menos conocimiento. Necesitamos fortalecer a aquellas personas que aceptan a Cristo y que hay muchas cosas que no comprenden. Por ejemplo, fíjese pues, hay hermanos recién convertidos y por eso damos doctrina nosotros. Damos el discipulado para empezarles a enseñar las principales doctrinas antes de bautizarlos, para que la persona comprenda cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, qué es lo que tenemos que hacer. Pero lamentablemente se filtran dentro de los hermanos personas contrarias a ciertas cosas y lo primero que hacen es dañar y enfermar la mente de muchas personas diciendo, no, esto no lo haga, no, esto la Biblia, y realmente son neófitos. Cuando hablo de un neófito, es aquella persona que pretende saber y no sabe nada. Eso es cuando nosotros queremos interpretar la Biblia en una forma privada. Que ya porque la Biblia dice, yo así digo que es, y no tratamos la manera reconociendo que la Biblia ella misma se interpreta. No es solamente de ver el texto, hay que ver el contexto, hay que ver cómo la misma Biblia explica la parte doctrinal. No se puede, amados hermanos, establecer una doctrina en un versículo. Hay quienes hayan un versículo ahí y se cierran sobre eso. No, es que la Biblia dice, hermano, hermenéuticamente hablando, la hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a la recta interpretación de la Biblia, y para poder interpretar la Biblia tenemos que ir al concepto hermenéutico. ¿Qué dice la hermenéutica? Que una doctrina se puede establecer sobre 2 o más versículos, no sobre uno. Pero hay quienes agarran un versículo y eso quieren practicarlo y por eso lo empiezan a enseñar diciendo tantas cosas. Imagínense pues, le voy a poner un ejemplo. Hay iglesias que dicen que para que la mujer esté en la iglesia con libertad y con bendición tiene que taparse el cabello. ¡Alá! Y usted va a ver a mucha gente así. Ya porque Pablo dijo que no permite que la mujer pueda profetizar con su cabeza destapada. Pero ¿sabe por qué? Porque si vamos al contexto, vamos a encontrar lo siguiente. En Corinto, las prostitutas les gustaba dejarse crecer el cabello. Y Pablo, cuando vio esto, dijo que había confusión porque las hermanas también querían dejarse crecer el cabello. Y entonces viene Pablo
Y dice, pueden cortarse el cabello. Pueden hacerlo, pero para cortarse el cabello tienen que usar velo. Para que esto venga y reemplace el cabello largo, para que ustedes puedan ser parte de una iglesia activa. ¿Cuál era el propósito? No compararse con las prostitutas. ¿Me escuchó? Subraya esto, es asunto cultural. Porque si se mencionó eso en 1 Corintios era porque la iglesia de Corinto tenía ese problema con las prostitutas. Más adelante Pablo dice, la naturaleza misma no os enseña a vosotros que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Al contrario, dijo, a la mujer le es honroso. ¿Qué está diciendo ahí? Que eso es correcto, usar el cabello largo. Le es honroso porque en lugar de velo le es dado. Entonces la práctica era para Corinto, no para todas las iglesias. Pero vienen aquellos que sencillamente no estudian la Biblia, no se dan cuenta del criterio bíblico, y entonces no hay que hacerlo así porque si no los ángeles están molestos con las hermanas. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la forma correcta de interpretar la Biblia, le llamamos hermenéutica, tenemos que aprender a hacer la práctica correcta, texto con su contexto. Porque un texto sin su contexto solamente es un pretexto que usan muchos maestros y muchos pastores para tener a una iglesia practicando algo que no es correcto. No se incline a pensar que la salvación depende de obras. ¡Aló! La salvación no es de obras, hermano. La salvación está establecida en la fe en Cristo. Yo creo en el Señor y por supuesto esto me hace que yo sea una persona totalmente diferente, porque acepto lo que Cristo está mandando que yo practique. Está mandando a hacer lo que yo tengo que realmente vivir y la forma como debo de comportarme. Número 5, con la ayuda de Dios presentemos correctamente la verdad del evangelio. Estamos para pregonar el evangelio y aunque nos digan que somos un lunar dentro de muchas iglesias, no importa. Queremos ser ese lunar, pero un lunar bíblico, amén. Que realmente practiquemos la Biblia como es correcto practicarla. Con la ayuda de Dios hablemos la verdad con amor a quienes se han desviado del mensaje de salvación. No sé usted, pero yo doy gracias a Dios por estar dentro de una doctrina sana, de una doctrina bíblica, que no es ni para aquí ni para allá. Y aquí, hermanos, es donde tenemos que hacer la diferencia. Hay iglesias que solamente, fíjese pues, antes de entrar el pentecostalismo en Guatemala, estaban las iglesias que no son pentecostales. Dígase Bautista, Centroamericana y el montón de iglesias que fueron las primeras que llegaron a Guatemala en tiempo de un presidente, Justo Rufino Barrios, y que dio lugar a que entrara el evangelio. Pero solamente esto era un extremo de la doctrina. En medio apareció el pentecostalismo, que somos nosotros. Nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu Santo, en las manifestaciones, creemos en la profecía, no creemos en los profetas, creemos en la profecía, porque creemos en la profecía como un don, no como un ministerio. Los profetas, dice la Biblia, que fueron, el último de los profetas fue Juan el Bautista. Léalo bien. Así que si aparecen hoy iglesias que el profeta aquí, que el profeta... Hermano, don de profecía existe, pero no ministerio de profeta. ¿Me escuchó? Ministerios son bien establecidos y dice, y Dios habiendo subido a lo alto, dice, dio dones a los hombres, a unos apóstoles que fueron los que establecieron en el principio el evangelio, a otros profetas que fueron los que establecieron el que se escribiera la Biblia. Pero luego, hermanos, a partir de ahí usted ya no va a ver más esos dos nombres, esos dos títulos, sino que ya habla solamente de pastores, de evangelistas y de maestros. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea de Dios con los apóstoles y profetas? Porque se tenía que escribir un libro.
Y ese libro tenía que ser la Biblia. A no ser que los profetas de hoy quieran escribir otro libro, otra Biblia, eso ya es diferente. Pero Dios escogió. Oiga esto, dice la Biblia, estableciendo el fundamento, oiga bien, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Le voy a explicar. El fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Todo eso que se puso antes de levantar el edificio. Esas columnas ya no son fundamento. El fundamento está allá afuera, allá abajo. Las zapatas y todo. Lo demás es el edificio. Ahora, ¿cómo quieren escribir un fundamento si el fundamento ya está establecido? Y fueron ¿quiénes? Los apóstoles y los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, dice ¿quién? Jesucristo. Ahí está el fundamento. Después del fundamento, y los albañiles no me dejarán mentir, ya no es fundamento lo demás. Lo demás es levantado, paredes y todo. Dice, edificando el edificio, para que cada piedra viva que se establezca en ese edificio sea un testimonio del poder del evangelio. Así que no estamos para establecer fundamentos ahorita. El fundamento ya fue establecido. Bajo ese fundamento de apóstoles y profetas es que nosotros predicamos, dando Dios ministerios, pastores, evangelistas y maestros. Eso es lo que prácticamente nosotros realizamos y llevamos a cabo en el nombre de Jesús. Terminamos con lo siguiente. Amén. Salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no es por lo que usted hace o por lo que yo hago. La salvación es gratuita. Entonces, hermano Armindo, y las cosas que yo hago, que yo sirvo, su recompensa. ¿Qué dijo el Señor allá en Apocalipsis? He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón, ¿qué es un galardón? Es aquel cetro, aquella vara que está para poder darle bendición a los demás. Cuando Esther tenía que presentarse ante el rey, cuando Esther tenía que llegar delante del rey, el rey tenía que extenderle su cetro. Si le extendía su cetro, era porque había sido aceptada y que pasara, porque él estaba cediendo el derecho. Pero si el cetro no se lo extendía el rey, aquella mujer, aunque fuera la reina, tenía que ser llevada a la horca, porque el único que tenía la potestad para poder aceptar a esa reina era el rey. Cuando nosotros, hermanos, venimos ante el Señor, tenemos que tomar en cuenta que la gracia de Cristo es la que nos ha abarcado a nosotros, porque no es el trabajo suyo ni mi trabajo lo que me hace acepto delante de Dios. Lo que me hace acepto delante de Dios es haber aceptado a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Como resultado de ser salvo es que yo trabajo para el Señor, y es donde el Señor dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, su cetro, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación es gratis, pero si usted quiere tener galardones en aquel día, no se cruce de brazos. Trabajemos, porque el Señor trae recompensa para todos. Y por eso ni una jota ni una tilde pasará sin que Dios pueda premiar y recompensar el trabajo suyo y el trabajo mío. Dicho de otra manera, no trabajemos para que nos miren. No trabajemos para que el hombre nos dé a nosotros palabras de engrandecimiento, porque el único que merece ser grande aquí es Jesucristo. De ahí toditos los que estamos aquí, no importa si es el pastor, si son diáconos, si son miembros, todos estamos viéndonos de la misma manera delante de Dios. Pero su trabajo y mi trabajo es el que Dios va a recompensar en aquel día.
Así que esta última expresión, por gracia sois salvos. Dele fuerte el aplauso al Señor. Amén. Póngase de pie. Así que trabajemos. Hagamos lo que esté a nuestro alcance, porque recompensa tendremos. Amén. Amén. Había una hermana, dice que siempre vivía dando muchas cosas en la iglesia, pero lo hacía para que la vieran, porque tenía dinero. De repente se murió, dice, y allá encontró al hermano Juan, que era uno de los más pobres dentro de la iglesia, pero era un hermano bien cumplido con Dios. Pagaba sus diezmos, era una persona bien, pero bien exacta con el Señor. Y entonces, cuando ya estaban dando la recompensa, dice que llegó Pedro. Yo no lo siento, esto no es bíblico, esto es algo que yo le estoy contando que para ilustrar. Y le dice Pedro, bueno, para esto alcanzó lo que hiciste, le dice a la mujer con dinero, y le dio un Volkswagen, dice, de aquellos chiquitos, aquellos. Y dice, pero ¿cómo va a ser eso si yo di grandes cantidades de dinero? ¿Cómo va a ser eso? Y sí, pero la diste para que te miraran, para que los demás te hicieran publicidad. Y entonces, pero ¿y cómo es posible? Porque miren al hermano Juan, ahí andan en un Mercedes-Benz. Esa es una ilustración. ¿Y cómo es posible si el hermano Juan era el que menos colaboraba? Sí, pero lo poco que él colaboró lo hizo con todo su corazón y lo dio de lo que le hacía falta, no de lo que le sobraba. Ay, sí, pues se puso bien triste. Pero de repente encuentra al pastor y ve que el pastor andaba en una patineta. Y entonces, ¿y él? Sí, él fue pastor, pero a lo único que pudo alcanzar fue a esa patineta. Ah, bueno, dijo el hermano, entonces sí, me siento contenta con mi Volkswagen. Qué tremendo. No debemos, hermanos, de trabajar por ser vistos. No me gusta la gente que por una ofrenda que da realmente quiere que todo el mundo lo sepa, o que no. Damos para Dios, demos para Dios. Sirvámosle a Dios. Es Dios el que tiene la recompensa para nosotros, no el hombre. Pero hagámoslo de todo corazón, porque es Él el que nos va a recompensar en aquel día. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias por permitirme servir en tu obra. Gracias por la bendición que tú nos das de poder participar en que tu obra se engrandezca de una forma especial, Señor, en esta tierra. Úsame como instrumento en tus manos, en la alabanza, en el testimonio, en la predicación de tu palabra, en mis ofrendas, en mis diezmos, en todo lo que sea necesario, Señor, para que tú seas exaltado y que en aquel día, Señor, tendremos nuestra recompensa. En el nombre de Jesús te lo estamos agradeciendo. Muchas gracias. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Tome su lugar. Nos despedimos en un breve momento. No sé si la escuela dominical tiene algunos anuncios, pero sí queremos, hermanos, mire, yo quiero hacer un llamamiento a ustedes, y gracias a los que están en la transmisión también por haber estado en sintonía nuestra. Nuestro deseo es ser edificación o que usted crezca en su vida moral, espiritual y bíblica, para que el nombre de Dios sea glorificado a través de su vida. Pero sí, hermanos, se ha hecho una venta allá afuera, porque la idea era tener un culto después de la escuela dominical. Se tomó la decisión por cuestiones de cansancio y de cosas que se han estado haciendo, del trajín de la iglesia, a no tener el culto. Pero yo quiero que usted asuma una responsabilidad. Nosotros siempre la asumimos: comprar lo que allá está en venta.
¿Me escuchó? Si usted pensaba comer aquí, pues cómprelo siempre, llévelo para su casa, coma allá y colabora. O comer aquí si quiere, ¿verdad? Y esperar de una vez. Pero lo que queremos es que usted se dé cuenta que el trabajo que se realiza es para bienestar de la iglesia. Los programas que se establecen son para eso, no es para otra cosa. Y no es porque querramos hacer dinero, no es porque hay necesidades dentro de la iglesia que hay que suplirlas. Hay planes que hay que poner en práctica, hay cosas que tenemos que hacer y que gracias a Dios este micrófono no salió regalado, solamente que alguien dijo ahí úselo, no. Todo lo que usted ve alrededor, todo el andamiaje que hay dentro del trabajo es porque Dios lo ha provisto a través de su colaboración, a través de sus ofrendas y a través de lo que nosotros hacemos en favor de la iglesia. ¿Me está escuchando? Es como cuando alguien dice, mire, en lugar de comprarle a un coreano o a un japonés o su mercadería, mejor cómprele a un guatemalteco, porque somos de Guatemala y porque tenemos que hacer lo posible de que nuestro país crezca y que sea bendecido. Esa es la forma de nuestra guatemalidad. Lo mismo de nosotros como cristianos, como miembros de Betel, respaldemos el trabajo de Betel. Amén. Así que Dios les bendiga esta tarde. Hermanos, tenemos, usted sabe, el lunes tenemos reunión de líderes. Siempre nos reunimos para hacer planificación, ver el trabajo, cómo se está realizando. Tenemos cosas muy importantes que tenemos que comunicar al liderazgo. Si usted no es líder, pero es asistente o es anfitrión, le invitamos para que esté también. Le interesa mucho lo que aquí hablamos, porque es básico. Número 2, el día martes tenemos tiempo de oración. Nos estamos reuniendo un buen grupo de hermanos a orar. ¿Quiere unirse? Lo esperamos a las 7 de la noche para que entre 8:15 a 8:30 usted ya está libre y pueda entonces ser bendición, porque necesitamos orar por las necesidades de la iglesia. Y lógicamente, hermanos, el día miércoles a las 2:30 el Concilio Misionero Femenil tiene su hermoso culto. Usted que asiste, no falte, respalde a las hermanas. Y el día jueves tenemos 2 actividades. Arriba la iglesia infantil, que es muy útil, muy necesario, hermano, el trabajo de la iglesia infantil. Yo estaba precisamente anoche hablando con unos hermanos en relación a la actividad de algunas señoritas que no han estado viniendo, y es porque no se les toma en cuenta. Y entonces estuvimos analizando que bien vale la pena el trabajo tanto en la iglesia infantil como aún dentro de las misioneritas, tomar en cuenta a personas que como no tienen muchas veces un vínculo específico con la iglesia, que vienen al templo, no son bautizadas las personas y necesitan que realmente se les tome en cuenta para algo, porque ahí solamente vamos por ir. Pero sí es importante que se le tome en cuenta, y gracias a Dios hermana Claudia lo ha estado haciendo con muchas señoritas especialmente y niños que son parte de la iglesia infantil, lo mismo con la escuela dominical. Entonces, hermano, es importante que no falte el día jueves la enseñanza aquí para los adultos y la iglesia infantil allá en el tercer nivel. De la misma manera también, hermanos, el día viernes aquí estamos reunidos en la nave principal con los de fraternidad de varones, y allá arriba los embajadores de Cristo. Me contaron, porque yo no estuve por cuestiones de emergencia, que estuvo muy bonita la vigilia y que hubo una bonita cantidad de jóvenes. ¿Sí? Así. Sí, pero ese es hermanos, hablando de la reunión del día domingo. Usted está hablando del devocional. Sí, el devocional siempre lo tenemos el próximo domingo por la fecha, y lógicamente tenemos nuestra escuela dominical después. ¿Estamos ahí? Amén. Póngase de pie, cantamos un coro, hermanos. Todavía estamos a buen tiempo, estamos a buena hora, y usted va a ir tranquilo. Ojalá, si quiere comer aquí, comamos todos juntos. ¿Sí? Dios les bendiga, hermanos, perdonen. Nosotros con la venta que tenemos allá afuera, pues tenemos las tortillas a 22 porque no son las normales que hemos dado, sino son un poco más grandes, como las que venden en San Francisco. Así que a los que ya han comido de ahí, pues ustedes ya saben.
También quiero mencionarles que dentro de la rifa, de lo que está estipulado ya para el mes de julio, queremos mencionarlo más que todo porque gracias a la donación de hermano Adriel, pues se pudo comprar la televisión de 40 pulgadas, esa la donó hermano Adriel Ico. Se adquirió el mueble por medio de finanzas a hermano Juan. Hermana Brenda dio este horno también para poderlo rifar dentro de la rifa que vamos a realizar, y se van a dar 2 premios sorpresa. Entonces les menciono esto para que ustedes se preparen, y la intención de que nosotros podamos hacer esto es para que podamos seguir trabajando en la obra del Señor. Nosotros tenemos estipulado, gracias, dar las listas el 18 de junio, ya tenemos el próximo domingo, sería prácticamente el jueves, sí, ya tendríamos el jueves las listas para que ustedes nos puedan ayudar. Para aquellos que deseen tener una lista, pues que ustedes ya saben el método que siempre utilizamos. Les agradecemos bastante a aquellas personas que siempre nos han donado algunos artículos, ya sean hermano Emerson, por ejemplo, nos donó unos artículos para poder hacer los 2 premios sorpresas que ustedes van a ver. Los utensilios que dio hermano Samuel Galindo, que son de topper, también están incluidos dentro del premio sorpresa, y de los 2 premios sorpresa, y algunas personas que también han llegado a dejar vajillas que nos han donado para que nosotros podamos tenerlas, pues para sea que lo hagamos por medio de la rifa, o bien nosotros tenemos allá algunas cositas que ustedes, si quieren adquirirlas, también tienen un precio específico para poder nosotros tener fondos. Les agradecemos bastante a todos. Igual si alguien quiere dar insumos también de comida, nosotros se los agradecemos porque nos ayudan también a no poder sacar de la caja para poder tener las ventas que ustedes normalmente miran. Les agradecemos a ustedes porque su colaboración ha sido muy especial para nosotros y nos ha ayudado bastante. Algunos hermanos nos han dado hasta rótulos, algunos nos han dado dinero para poder obtener todos esos artículos que, aunque ustedes no lo crean, una cosita que se compra ahora está cara. Entonces aquellas personas que nos dan esos utensilios, pues nos sirven de mucha utilidad a nosotros. Gracias. Muy bien. Trabajamos en beneficio de la obra de Dios, ¿sí o no? Sí, por eso trabajamos, no para ser vistos. Que Dios nos libre de eso. Dios es el que está tomando en cuenta su esfuerzo. Si lo hace de corazón, hágalo en silencio, sin estar haciendo críticas, porque eso no es lo correcto. Dios no está de acuerdo con esa forma. Hagámoslo como dice, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Amén. Pónganse de pie. Quiero que pase hermana Emily, vamos a hacer una oración por ella. Esta semana ella va a tener realmente una intervención muy importante, y queremos orar por ella mientras ella pasa y cantamos al Señor. Aleluya. Demos gracias al Señor, demos gracias. Aleluya. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Vamos todos. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Vamos otra vez más. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Vamos todos. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Vamos a orar. No sé si ¿no está Emily? En su clase. Bueno, vamos a orar entonces por ella. Levante ahí su mano como una oración especial. Padre, muchas gracias.
Gracias porque hemos visto tu mano poderosa obrar a través de la oración. Que esta congregación, que esta iglesia, Señor, siempre ha estado clamando por las diferentes necesidades y peticiones que hay en tu obra. Te rogamos tu intervención, Señor. Que tú te glorifiques y que te manifiestes especialmente en la vida de Emily. Que esta semana, Señor, podamos ver esos recursos espirituales a los cuales hemos acudido por amor y por respeto a ti, Señor, para que tú puedas hacer la obra completa en su cuerpo. En el nombre de Jesús, te rogamos que te manifiestes y que te glorifiques. Y que cada día podamos ver tus milagros, Señor. No solamente en el cuerpo de ella, sino en el cuerpo de muchos hermanos que han sido afectados, Señor, en una forma directa. Pongo mis manos, Señor, en el cuerpo de mi hermana para que tú te glorifiques. Que esta señorita cada día vea tu mano poderosa. Sé que ella en su corazón te ama y ha dicho que está dispuesta a someterse, Señor, a tu voluntad, que eres tú el que decides de ella. Y por eso, Señor, conforme a esa misericordia que tú tienes para con nosotros, interviene, por favor, en la vida de Emily. Te lo rogamos por los méritos inagotables de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque nos escuchas y porque sé que siempre tienes una respuesta para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Estamos despedidos.